en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y hermanos, se nos dio la lectura del versículo número 1 al versículo número 20, que habla acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer la lectura de todos los 20 versículos para tener el panorama completo de lo que en esta noche, hermanos, se nos ha encargado exponer aquí a la iglesia. Capítulo número 13 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 20. Y le vamos a pedir a las hermanas que sean tan amables de dirigir la lectura, haciendo una lectura antifonal. Ellas leen el versículo 1, los varones en la demás iglesia, el versículo número 2. Así nos vamos alternando hasta terminar en el versículo 20. Todos juntos leemos el último versículo. Leemos la palabra de Dios, hermanas, por favor, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y le decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Este pasaje solamente lo escribe Juan, 80 años, 50 años después de que sucedieron estos acontecimientos. Hasta entonces, pues la base de estos acontecimientos eran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y no había ningún problema en cuanto a la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se recibió este evangelio, por ahí hay una expresión de Juan que dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, algunos han tomado esta expresión para hacer ciertas conjeturas. Por ejemplo, los testigos de Jehová están celebrando la muerte del Señor Jesucristo, o la celebraron el día de ayer.
y hacen los cambios en los días y los calendarios. Pero hermanos, lo importante no es lo que está sucediendo en este momento, sino lo que sucedió hace 2000 años. En un día como hoy, hermanos, celebrando la Pascua del Señor, Él habló con sus discípulos y Él les enseñó acerca de la humildad. Este capítulo, les repito, solamente Juan lo describe y lo presenta en 3 partes. Del versículo 1 al 3 identifica todo el escenario, presenta cómo están y dónde están y quiénes están. Del versículo número 4 al versículo número 11 describe todo el hecho, todo el acto, todo lo que se hace en esta noche en cuanto a este acto de humildad en que el Señor lava los pies de sus discípulos. Y del versículo número 12 al 20, Él les da una explicación. Estas son las 3 partes en las que podemos dividir este pasaje. Los primeros 3 versículos nos presentan 4 aspectos de esta identificación de la acción del acto de lavamiento. En primer lugar, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Señor identifica y sabe precisamente que el sufrimiento, el sacrificio en la cruz era lo que le esperaba al día siguiente. Por lo tanto, a partir de este momento va a platicar con todos y cada uno de sus discípulos, los 12 en esa mesa, durante la Pascua, y les va a hablar acerca de palabras de consuelo, de fortaleza, para que ellos puedan estar preparados para estos momentos en que Él se separa de ellos. Les habla acerca del Espíritu Santo, del Consolador, de que no se quedarán huérfanos, y estas son las palabras que el Señor les da a sus apóstoles porque ha identificado que la hora ha llegado. El segundo aspecto es que para que pase de este mundo al Padre. Él sabe que después del sacrificio, después de la muerte, Él va a ser ascendido a la presencia del Padre Celestial sentado a su diestra, donde recibirá la gloria, la honra y la alabanza. Pero además dice, pase de este mundo al Padre, como habéis amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Les habla el Señor en este segundo aspecto del grande amor que Él tiene por los suyos. En una otra traducción no solamente dice como los había amado a los suyos, sino dice que los amó hasta lo más alto. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gloria a Dios, amén. Es el grande amor del Padre Celestial entregando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y se cumple la promesa que viene desde Génesis 3:15. Desde ahí viene esta línea roja, esta línea dorada también, esta línea roja del sacrificio por esta línea dorada del reino de Dios hasta el cumplimiento, hermanos, en la cruz del Calvario. Lo más importante que el Señor les está diciendo: voy al Padre y yo les he amado hasta lo más alto, hasta lo sumo. Tercer aspecto, no solamente identifica su hora, sino identifica al traidor. Y dice, cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, identifica al traidor. ¿Y saben qué? Le va a lavar los pies al traidor. Judas está entre los 12 y no se brinca a Judas, a pesar de que ya lo había identificado. Sabía quién era el traidor. Jesús le lava los pies al traidor. Godet, en uno de sus comentarios, dice que tal vez estaba esperando un arrepentimiento, algo de luz en el corazón de Judas. Y nos habla acerca de la paciencia de nuestro Señor. A pesar de que sabía que el diablo le había puesto en el corazón de Judas que lo entregase, le daba los pies y tiene paciencia con él. No lo acusa,
En ese momento no le recrimina nada, le lava los pies. Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros, pero también con el mundo. El mundo que se ha olvidado de Dios, el mundo que está lejos de Dios, el mundo que niega a Dios. Hoy en la mañana escuchaba la entrevista a un sacerdote y le preguntaban acerca de este día, y no habló de Jesús, no habló de la cena con sus discípulos, con sus apóstoles, no habló de este acontecimiento, habló de María, habló del luto en el cual iba a entrar María. El mundo está olvidado de Jesús, pero Él tiene paciencia también de nosotros. Nunca nos olvidemos del Señor, nunca nos descarguemos, nunca volvamos atrás. Y si lo hacemos en algún momento, por cualquier circunstancia, hermanos, sepa que el Señor tiene paciencia de nosotros y está esperando a que volvamos. Si Él le lavó los pies a Judas, créanme, hermanos, Él tendrá paciencia con cada uno de nosotros. El cuarto aspecto de esta primera parte está en el versículo número 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor ahora habla de su autoridad y de su poder. El Padre le había entregado en las manos al Señor Jesús toda autoridad y todo poder. Mateo 28, 19 dice el Señor antes de ascender, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Ese poder que el Padre le entregó a Él, ahora nos permite a nosotros salir y anunciar el Evangelio que ha rescatado nuestras vidas de las tinieblas y del pecado, de la caída y del infierno. Nos da el poder, hermanos, también para salir y hablarle a las personas para que sean rescatadas de su mala manera de vivir. Nos habla de su preexistencia, porque dice que con el Padre estaba y a Él va. Estamos, hermanos, ante la presencia de un Jesús, de un Señor, de un Jesucristo, permítame la expresión para hacer el contraste, pero de un Dios eterno. Vemos a Jesús lavando los pies de sus apóstoles, pero hablando Él de su eternidad, de su existencia, de que Él es Dios mismo. Y aún así está doblando sus rodillas, lavándole los pies a sus apóstoles. Esta es la identificación del cuadro en el cual está. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Aunque ya lo hemos estado diciendo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué contraste del versículo 3 al versículo 4. Está hablando Jesús de su preexistencia, de su eternidad, que Él es Dios mismo. Y en el versículo siguiente, Él se quita el manto, se ciñe una toalla, llena un lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esa era la labor, el trabajo de un esclavo. No solamente se quitó el manto porque le estorbaba para hacer ese trabajo, sino para quedarse solamente con la túnica, que era la vestimenta de un esclavo. Era la vestimenta que usaban solamente los esclavos. Y hace este contraste. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre y murió por nosotros. Y no solamente una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Este es el gran contraste que encontramos aquí. El Señor, el Dios Todopoderoso, nos está enseñando humildad. Y dice que cuando vino a Simón Pedro, me imagino que había pasado por algunos de sus discípulos, llega a Simón y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le da el título Señor. Y el Señor Jesús, que en algún momento de su ministerio rechazó
que le hablaran de este título, que lo mencionaran así, porque no había llegado su hora, el momento. Ahora acepta que Pedro le diga Señor. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la traducción o es el título que se da a Dios en griego. Aquí en el Nuevo Testamento casi siempre o siempre se refiere a Dios. Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo, Señor. Y dice, no me vas a lavar los pies. Pero utiliza una palabra, un adjetivo ahí, una expresión muy fuerte, muy dura. Jamás. No me lavarás los pies jamás. Pero el Señor atiende a su ignorancia. Porque a veces, hermanos, las cosas no las hacemos por ignorancia. Pero ante la ignorancia debe haber la obediencia. Y es lo que no ha comprendido Pedro. El Señor está lavando los pies a sus discípulos y Pedro se rehúsa. La primera característica de un discípulo es la obediencia. Y Pedro no lo ha entendido. Pedro no lo ha entendido. El Señor ahora le dice el por qué debe dejar lavarse los pies. Y le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Es una especie de amenaza. Ya no solamente es el ritual, porque cuando llegaban las personas ahí en el oriente a alguna casa que les invitaban a comer, antes de entrar llegaba el esclavo y le lavaba los pies, porque era obviamente la parte del cuerpo que se había ensuciado durante el camino por el uso de las sandalias que usaban en aquella época. El Señor les había lavado los pies en un acto de humildad, pero ahora en ese simbolismo va más lejos. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Ahora está hablando de una cuestión espiritual. No tendrás comunión conmigo, no estarás conmigo, no tendrás parte conmigo. Ya no es solamente los pies, está hablando de algo espiritual. Y entonces Pedro, nuevamente, sin entender todavía la magnitud de esta expresión, le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Nuevamente el Señor habla de este símbolo de la regeneración, este símbolo de la salvación, este símbolo de tener parte con Él. El que está lavado, ya no habla de los pies, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando alguien llegaba a la casa, se suponía que venía limpio todo, solamente los pies se habían ensuciado. Nosotros estamos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor nos ha limpiado. Lo que tenemos es que regularmente tener que decirle al Señor, Señor, perdona mis faltas. O como el salmista David, Señor, perdóname los pecados que me son ocultos. Porque en nuestro transitar por este mundo, por nuestro contacto con esta sociedad, hermanos, seguramente contaminamos nuestras vidas. Pero tenemos a un Dios que es un Dios misericordioso, pero tenemos a un mediador, Jesucristo hombre, que aboga por nosotros y presenta ante el Padre la justicia que Él alcanzó en la cruz y que es hecha hacia nosotros. Estamos limpios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este símbolo de salvación, hermanos, está presente en nuestros corazones. Y no solamente en una cuestión simbólica, sino una situación real. Porque en el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios penetró en nuestro corazón y ha dado testimonio de que somos hijos del Señor.
El Señor, hermanos, ahora nos dice que estamos limpios para la gloria de su santo nombre. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Algunos han tomado estos textos para hablar de la separación de aquellos que van a ser en determinado momento no salvos y de aquellos que van a ser salvos por algún dictado ya anterior. Pero hermanos, el Señor está hablando simple y sencillamente en este momento acerca de Judas. El Señor conocía su corazón, el Señor sabía que Él había dado cabida, Él bajo su responsabilidad y bajo su libre albedrío y bajo su decisión personal y bajo la libertad que el Señor nos da, había aceptado la tentación y que el diablo entrara en su corazón para entregar al Maestro. Por eso sabía que Él no estaba limpio. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Viene la explicación. Ya vimos cómo identifica Juan el escenario, ya vimos el acto de la limpieza de los pies, que no solamente es la cuestión de humildad, sino que el Señor va más allá y nos explica que nosotros, su iglesia, sus hijos, estamos limpios por su gracia y su bendición. Y ahora les explica: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Siendo Dios, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo, hermanos, pero no como un ritual como el que tal vez en estos momentos, no sé, los horarios, los usos horarios como estén, si ya ocurrió o va a ocurrir, se esté dando allá en el Vaticano, como un ritual. Lo que el Señor nos está invitando, hermanos, es a servir con humildad, con sencillez, con amor, hermanos, al prójimo, pero sobre todo a los domésticos en la fe. Que el Señor nos permita mostrar esa humildad los unos por los otros. Ese deber de servir, el deber de servir debe estar muy presente, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Sabemos, nos pregunta el Señor, lo que Él ha hecho? Yo creo que sí. Debemos imitar su ejemplo en humildad. Después dice, porque ejemplo os he dado. Es un ejemplo, hermanos, de humildad, sí, pero es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros, para todos y para toda la vida, y para todo, hermanos, momento, y para toda circunstancia. Porque el Señor les decía a los que le escuchaban, allá en Mateo 5, 6 y 7, ¿qué caso tiene hacer bien al que es mi amigo? ¿Qué gano yo con hacer bien al que me va a retribuir después con lo que yo le preste? Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que ayudar aunque no vayamos a recibir nada en retribución. Tenemos, hermanos, que ser como Jesús. Le lavó los pies a Judas Iscariote. Tenemos que atender aún a nuestros enemigos. Ya les platiqué en alguna ocasión un ejemplo que nos dio el hermano Aarón, el hermano Aarón Cortés. Una muchacha, rápidamente se me recuerdo, su hermanito, oyeron las voces, los gritos de algunos ebrios, de algunos borrachos, entraron a la casa donde estaban ellos solos, violaron al niño y ella vio quién fue. Ella, al cabo del tiempo, se recibió de enfermera. Y estando ahí en el hospital de Nesa, el hospital del Seguro Social que está en López Mateos, López Chimalhuacán, vio llegar a este que había violado a su hermanito, lo
lo vio llegar herido. No se volteó, no dio la espalda, ella lo atendió. Ella lo atendió en todo lo posible para salvarle la vida. Yo sé que es difícil eso. Se necesita una estatura y una madurez muy especial. Pero hacia allá tenemos que ir. Hacia allá tenemos que caminar. No tenemos que quedarnos en el nivel de los fariseos. Tenemos que alcanzar el nivel de los cristianos, de los hijos de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dos cosas: saber y hacer. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Algunos dicen que hay un trecho muy grande entre saber y hacer. Porque el saber las cosas nos lleva a la culpabilidad, nos lleva a la ley, el conocer, el saber. Pero el hacer las cosas, dice, nos lleva al gozo, a la bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando las hiciereis. No nos quedemos en el conocer solamente lo que debo hacer. No nos quedemos solamente en la letra que mata, sino demos el siguiente paso y hagamos lo que el Señor hizo. Seamos servidores, seamos humildes, ayudemos, participemos. Y esto nos traerá gozo, esto nos traerá bienaventuranza. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Decía yo, solamente se invitaba a comer a la casa en el oriente, a la familia, a los amigos, a los muy íntimos. Judas estaba ahí en la mesa. El Salmo 41, versículo 9, profetiza que el que come de mi pan levantará contra mí su calcañar. Esto es no solamente en ingratitud, sino en violencia. No solamente en ingratitud, sino en hacer mal al que me hace bien. Pero estas cosas, hermanos, se las dice a sus discípulos para que cuando ocurran no se escandalicen. Porque somos muy dados a escandalizarnos. Somos muy dados a que cuando ocurren algunas situaciones difíciles de entender, nos escandalizamos. Pero el Señor nos prepara y nos dice: todo en las manos de Dios está. Es un plan de Dios para nuestras vidas. Es un plan de Dios para nuestra familia. Es un plan de Dios para nuestra iglesia. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Esa expresión, hermanos, gloriosa del yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el redil, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan. Pero el yo soy viene desde Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta el nombre a aquel que le habla desde la zarza. ¿Qué les voy a decir cuando vaya y me presente? ¿Quién me envió? Y Jehová de los ejércitos le dice: yo soy. Jesús les está diciendo: yo soy. Él es el Dios, el eterno, el que está con nosotros. Y el que en esta noche, hermanos, en un escenario como el que está ahorita, identificando la escena, nuestro templo, nuestras familias, identifica nuestros corazones, identifica nuestra situación personal, Él nos invita a participar de la comunión. Ya no solamente porque ya ocurrió hace 2000 años lavará nuestros pies, ya hizo algo más, ya lavó nuestras vidas,
lavó nuestro corazón, transformó nuestra mente y ahora nos ofrece una comunión con Él. ¿Qué es lo que representa el pan? ¿Qué es lo que representa el vino? El estar en comunión con Él hasta que Él venga. Cuando Él venga le veremos cara a cara. Hermanos, este acto de humildad nos invita también a ser agradecidos con Él.